Mateo nació en una ciudad olvidada del interior de América Latina, en un rincón donde las oportunidades eran tan escasas como el afecto. La tragedia marcó su destino desde muy pequeño. Perdió a sus padres en un accidente automovilístico cuando tenía apenas 6 años. Nadie en su familia extendida quiso hacerse cargo. Fue enviado a un orfanato austero, donde las paredes eran frías, el personal distante y las esperanzas escasas. Allí, Mateo aprendió rápidamente que los invisibles no reciben abrazos ni sonrisas. Mientras otros niños jugaban, reían o recibían visitas, él observaba en silencio desde un rincón. Nadie lo buscaba, nadie preguntaba por él. Su único compañero constante era un cuaderno viejo, de tapas gastadas, que encontró un día en el fondo de una caja de donaciones. Aquel cuaderno se convirtió en su refugio, en su espacio seguro, en el único lugar donde podía construir algo propio. Mientras los demás corrían por el patio, Mateo escribía, dibujaba, anotaba frases que escuchaba al pasar o que leía en libros viejos de la pequeña biblioteca del orfanato. Tenía una fascinación por el conocimiento. No sabía explicarlo, pero sentía que, si aprendía lo suficiente, algún día podría escapar de esa vida de sombras. Nadie lo adoptó. Año tras año, veía como otros niños se iban con nuevas familias mientras él permanecía atrás, invisible. Pero lejos de romperlo, esa experiencia lo fue fortaleciendo. Desarrolló una resiliencia profunda, una capacidad de observar, analizar y resistir en silencio. Aprendió a no depender de nadie más que de sí mismo y de ese cuaderno donde soñaba con un futuro distinto. A los 12 años, Mateo ya había llenado 3 cuadernos con ideas, inventos, soluciones sociales, esquemas de negocios que no entendía del todo, pero que le nacían del alma. Soñaba con crear algo que ayudara a otros a salir de la pobreza, del olvido. Quería demostrar que incluso un niño sin nombre, sin respaldo y sin recursos podía dejar una huella. Cuando cumplió 18, el orfanato ya no podía retenerlo más. Le entregaron sus cosas, pocas, le desearon suerte y cerraron la puerta. Salió al mundo con una mochila rota, 2 camisas viejas, un par de zapatos desgastados y su cuaderno de sueños. No tenía casa, ni familia, ni un plan concreto. Solo una convicción. No sería uno más en las estadísticas del abandono. Esa primera noche la pasó en una plaza, cubriéndose con cartones. El mundo real era más frío que el orfanato. Nadie le ofrecía ayuda. Fue rechazado en los primeros trabajos que buscó. Pasaba hambre. Caminaba kilómetros por día. Pero cada noche, en cualquier rincón donde lograba refugiarse, abría su cuaderno y escribía: «Esto es solo el comienzo». Y así fue. Esa llama que ardía en su interior, aunque pequeña, nunca se apagó. Mateo no sabía cómo ni cuándo, pero estaba decidido a convertir su historia en una prueba de que lo imposible puede volverse real cuando se enfrenta con fe, perseverancia y corazón. Mateo salió del orfanato a los 18 años, con una mezcla de miedo y determinación. La despedida fue breve y sin emoción. Una bolsa con su ropa usada, un cuaderno y una palmada en el hombro por parte de uno de los asistentes. «Buena suerte, hijo», le dijeron sin mirarlo a los ojos. Afuera, la ciudad rugía indiferente, ajena al paso de un joven sin pasado ni respaldo. Durante los primeros días, caminó sin rumbo. Buscó albergues, pero todos estaban llenos. Terminó durmiendo en una plaza pública, usando su mochila como almohada y su cuaderno como escudo mental. El hambre lo golpeó más fuerte que el frío. Aprendió a sobrevivir con lo mínimo: pan duro, agua de grifo y restos de frutas
de mercados callejeros. Mateo recorría las calles preguntando por trabajo, ofrecía barrer, cargar cajas, limpiar vidrios. En la mayoría de los lugares lo miraban con lástima o desconfianza. No tenemos nada, le decían. A veces ni siquiera se molestaban en responder. A pesar de eso, su mirada no perdía brillo. Dentro de sí, conservaba algo que no sabía nombrar, pero que lo empujaba a seguir. Finalmente, consiguió un trabajo temporal limpiando baños en una estación de autobuses. El salario era bajo y el trabajo duro, pero agradecía cada oportunidad de ganar su propio sustento. Con lo poco que ganaba, comía mejor, lo justo. En las noches, buscaba bibliotecas abiertas para refugiarse, y allí encontró algo inesperado: acceso a una computadora. La primera vez que usó Internet, se sintió abrumado. No entendía mucho, pero descubrió artículos sobre emprendimiento, aplicaciones móviles, historias de personas que habían empezado desde cero. Aquello lo inspiró profundamente. Volvió noche tras noche, leyendo todo lo que podía. Su cuaderno comenzó a llenarse de nuevas ideas. Un día, escuchó a dos empleados de una oficina hablando sobre lo difícil que era para pequeños negocios vender en línea. Eso le hizo clic. Pensó en los vendedores callejeros, los artesanos, la gente de su barrio. Podría crear algo que los ayude, se dijo. A pesar de no saber nada de programación, comenzó a diseñar su propia solución. Ese mismo día, en un rincón de la biblioteca, dibujó los primeros esquemas de su aplicación. No tenía nombre aún, pero ya tenía propósito: permitir a cualquier pequeño emprendedor vender sus productos con facilidad, sin depender de intermediarios ni grandes plataformas. Fue así como Mateo, desde la total precariedad, plantó la semilla de su futuro. Una semilla que no sabía si crecería, pero que ya estaba echando raíces profundas en el terreno fértil de su perseverancia y su dolor transformado en propósito. El cuaderno de Mateo era su tesoro más preciado. No contenía dinero ni contactos, pero albergaba algo más valioso: su visión. Cada página estaba llena de esquemas, ideas, frases motivadoras, dibujos rudimentarios de interfaces y preguntas que aún no sabía responder. Aquel cuaderno no era solo un registro, era su promesa con el futuro. Pasaba horas en la biblioteca pública. La mayoría de los usuarios estaban allí por necesidad o por obligación, pero él no. Estaba allí por esperanza. Había encontrado una vieja computadora al fondo, lenta pero funcional. Allí comenzó a aprender sobre diseño, desarrollo web, emprendimiento social. No entendía todo, pero no le importaba. Leía, fallaba, volvía a intentar. Una mujer mayor, llamada Clara, encargada de la biblioteca, lo observaba con curiosidad. Le llamó la atención la constancia de Mateo. Un día le ofreció quedarse después del horario para seguir estudiando. Él aceptó con gratitud. Clara fue la primera persona en años que creyó en él sin condiciones. Durante semanas, Mateo dividió su tiempo entre su trabajo precario y sus estudios autodidactas. Cada nueva palabra que aprendía era como descubrir un nuevo ladrillo con el que construir su futuro. Comenzó a tomar cursos gratuitos en línea sobre desarrollo de apps y marketing digital. Sus ojos brillaban cada vez que lograba comprender un concepto nuevo. Clara, viendo su entrega, le regaló un segundo cuaderno. «Vas a necesitar más espacio para tus sueños», le dijo sonriendo. Mateo se emocionó tanto que no pudo hablar. Lo guardó como si fuera oro. En la primera página escribió: «Este cuaderno va a cambiar mi vida». La primera idea de la app comenzó a tomar forma. Se llamaría Puente, porque su propósito era conectar a quienes no tenían acceso a las herramientas digitales con clientes que sí las tenían. Mateo imaginaba un sistema sencillo donde el vendedor
pudiera subir una foto, poner un precio y recibir pedidos sin complicaciones. Pero al no saber programar completamente, el desarrollo era lento. Cada línea de código era una batalla. A veces perdía todo lo avanzado por un error mínimo, pero volvía a empezar, una y otra vez. No por obsesión, sino porque sentía que su vida dependía de ello. El cuaderno, ya lleno de tachaduras y anotaciones en los márgenes, se convirtió en símbolo de su evolución. Clara, cada vez que lo veía frustrado, le decía, las grandes ideas nacen entre errores. Y Mateo comenzaba de nuevo, porque para él, fallar era parte de la fórmula del éxito. Después de meses de trabajo silencioso, Mateo sintió que era hora de mostrar su idea al mundo. No tenía un equipo, ni dinero, ni una app perfecta, pero tenía algo poderoso: convicción. Imprimió volantes en una fotocopiadora de barrio y comenzó a recorrer ferias, mercados y pequeñas tiendas, explicando con entusiasmo lo que había creado. Al principio, nadie lo tomaba en serio. Algunos pensaban que era una estafa, otros lo miraban con burla. ¿Y tú hiciste esto solo?, le decían entre risas. Pero Mateo no se rendía. Su voz temblaba, sí, pero su pasión lo empujaba. Les mostraba su cuaderno, sus bocetos, sus pruebas en el celular prestado. Poco a poco, algunos comenzaron a escuchar. Don Manuel, un zapatero de más de 70 años, fue el primero en confiar en él. No entiendo mucho esto del Internet, pero veo tus ojos y creo en tu palabra, dijo. Mateo le ayudó a tomar fotos de sus zapatos, los subió a la plataforma rudimentaria que había creado y enseñó a sus nietos a recibir pedidos por mensaje. Luego se sumaron otros: una vendedora de empanadas, una joven que hacía pulseras artesanales, un matrimonio que vendía productos naturales. Todos con realidades distintas, pero con un denominador común: habían sido excluidos del mundo digital. Y ahora, gracias a Mateo, tenían una puerta de entrada. Con cada nuevo usuario, Mateo aprendía algo nuevo: bugs, errores de carga, funciones que no respondían como esperaba. Todo lo anotaba y lo corregía por las noches. Dormía poco, comía lo justo, pero se sentía más vivo que nunca. Su app, aunque pequeña, ya estaba cambiando vidas. Sin embargo, también llegaron las dudas. ¿Y si algo fallaba y perjudicaba a los usuarios? ¿Y si nunca lograba escalar el proyecto? ¿Qué pasaría si se quedaba sin energía, sin motivación? Clara notó su agotamiento y una noche, tras verlo dormido frente a la computadora, lo despertó suavemente. No te olvides de cuidar al creador mientras creas el sueño, le dijo. Mateo comprendió que necesitaba apoyo. No podía hacerlo todo solo. Pero más allá del equipo, necesitaba reforzar su propia fe. Así que volvió a su cuaderno y escribió una frase que se convirtió en su mantra: dudar es parte del camino, rendirse no. Y siguió, porque los pequeños pasos que daba ya estaban dejando huella, porque aunque su aplicación no era perfecta, tenía algo que las grandes empresas no: alma. Un mensaje inesperado llegó a su correo una tarde lluviosa. Vi tu historia en el foro de emprendedores. Me interesa tu proyecto. ¿Podemos hablar? Lucía. Mateo, sorprendido, contestó de inmediato. No sabía quién era, pero sintió algo distinto en ese mensaje. No era condescendiente ni técnico, era genuino. Lucía era una desarrolladora web con experiencia en startups. Había trabajado en proyectos grandes, pero se sentía vacía. Al leer sobre Mateo, recordó su propio inicio, cuando quería usar la tecnología para generar impacto social. Acordaron encontrarse en una cafetería modesta y allí Mateo le mostró todo: su cuaderno, su app rudimentaria, su historia. Ella lo escuchó atentamente, sin interrumpir. Al final, sonrió.
Tienes algo que no se enseña. Propósito, quiero ayudarte. Fue el inicio de una alianza poderosa. Lucía se encargó de reestructurar el código, crear una interfaz más estable y profesionalizar la plataforma. Mateo seguía siendo el corazón del proyecto, pero ahora tenía un cerebro técnico a su lado. Días después, se sumó Tomás, un experto en marketing digital que también provenía de una historia difícil. Alguien le había mostrado la app en un evento y se sintió identificado. No es solo tecnología, es justicia, le dijo a Mateo, y se ofreció a ayudar con la difusión, redes y contacto con comunidades. Los tres formaban un equipo inusual, sin oficina, sin dinero, pero con una causa clara. Trabajaban desde la biblioteca, compartiendo un solo enchufe y turnándose para usar el Internet. Pero sus reuniones estaban llenas de ideas, risas y propósito. Sentían que estaban creando algo grande, incluso si el mundo aún no lo veía. Con la nueva versión, los usuarios comenzaron a multiplicarse. Mateo seguía en contacto directo con cada uno, preguntando cómo mejorar, escuchando historias. Se convirtió no solo en desarrollador, sino en amigo, consejero y voz de quienes nunca habían sido escuchados. Clara observaba todo con orgullo. Sabía que no eras invisible, le decía entre lágrimas. Y Mateo, aunque seguía con los mismos zapatos gastados, caminaba ahora con la frente en alto. En medio del crecimiento, llegó un golpe inesperado. Clara, su primera aliada, su refugio silencioso, falleció de un infarto. Mateo recibió la noticia por un mensaje breve. Corrió a la biblioteca, pero ya era tarde. El lugar se sentía vacío sin ella, como si la luz hubiera sido apagada. En el funeral, Mateo se sentó en la última fila. Llevaba su cuaderno apretado contra el pecho. No lloraba frente a los demás, pero por dentro se quebraba. Clara no era su madre, ni su abuela, pero había sido quien más había creído en él. La pérdida era profunda y difícil de nombrar. Días después, al volver a la biblioteca, encontró un sobre en su rincón habitual. Decía, para Mateo, nunca dejes de soñar. Dentro había una carta escrita a mano donde Clara decía que él tenía un fuego que no debía apagarse jamás. Terminaba con una frase que lo marcó. Cuando crees en alguien, ese alguien puede creer en sí mismo. Mateo decidió que su app llevaría el nombre de ella. La renombró Luz Clara y rediseñó el logo como una pequeña lámpara encendida. Compartió la historia con los usuarios y muchos lloraron. El proyecto ahora no solo tenía utilidad, tenía alma, herencia, humanidad. Ese dolor lo hizo más fuerte. Se prometió no fallarle. Y desde ese día, cada nueva línea de código, cada nueva función, era un homenaje a su mentora, a quien había visto en él algo que nadie más veía. Una tarde, mientras revisaban estadísticas básicas de la app, Lucía recibió un correo inesperado, una invitación para participar en una feria de tecnología social en la capital. «Quieren que presentemos el proyecto», dijo. Mateo dudó. Nunca había hablado en público. Se sentía inseguro con su acento, su ropa sencilla, su historia. Pero Lucía lo miró fijo. El mundo necesita escucharte. Comenzaron a prepararse como podían. No tenían dinero para impresiones profesionales ni para un stand llamativo. Diseñaron ellos mismos un cartel con cartón reciclado, algunas impresiones caseras y una pantalla prestada que mostraba la app en funcionamiento. Mateo practicaba su discurso frente al espejo, una y otra vez, hasta que ya no temblaba. El día del evento, llegaron temprano, rodeados de proyectos sofisticados, con equipos numerosos, luces LED y merchandising, se sintieron diminutos. Pero cuando fue su turno, Mateo subió al escenario con el cuaderno en la mano y el corazón en la garganta.
No habló de métricas, habló de Clara, habló del orfanato, habló del dolor convertido en puente. Contó cómo la tecnología podía ser un acto de amor, cómo los invisibles merecían herramientas para no depender siempre de la caridad, cómo la dignidad también podía ser programada, diseñada y compartida. Su voz era firme, sus palabras auténticas. Al terminar, hubo unos segundos de silencio y luego una ovación inesperada. Aunque no ganaron ningún premio oficial, varios empresarios sociales se acercaron a conocerlo. Uno de ellos, visiblemente emocionado, le dijo: «No sé si puedo ayudarte con dinero, pero puedo ayudarte a ser escuchado». Y así fue. En las semanas siguientes comenzaron a recibir llamadas, correos, entrevistas. Luz Clara ya no era un susurro, era una historia viva. Volvieron a su barrio sin dinero, pero con un impulso nuevo. La comunidad comenzó a interesarse más. Personas que antes no los miraban ahora pedían consejos, ayuda, capacitaciones. Mateo se convirtió en referente local, aunque él aún dormía en un colchón en el suelo y comía arroz con huevo. A pesar del cansancio, sintió que algo había cambiado. Ya no era solo una app, era un movimiento, un mensaje. Y por primera vez en su vida, Mateo sintió que su voz tenía eco, que su historia podía ser espejo para otros. Ese capítulo marcó un antes y un después. Mateo dejó de verse como un sobreviviente para verse como un constructor. Ya no era solo un joven con un sueño, era un líder con un camino, con aliados y con un propósito que ahora crecía más allá de él mismo. Después del evento, la red de usuarios de Luz Clara comenzó a crecer más rápido de lo esperado. La app, ahora rediseñada y con mejor usabilidad gracias al trabajo de Lucía, era recomendada entre vecinos, familiares y pequeñas cooperativas. Mateo recibía decenas de mensajes diarios de personas pidiendo ayuda para usarla, ofrecer sus productos o compartir sus historias. Él no quería simplemente darles acceso a una herramienta digital, quería enseñarles a creer en sí mismos. Por eso, junto a Lucía y Tomás, organizó capacitaciones presenciales en barrios humildes. Pedían prestadas salas comunitarias, llevaban una laptop vieja, una pizarra y, lo más importante, tiempo y atención. Los asistentes no solo aprendían a usar la app, sino que volvían a casa sintiendo que valían. Uno de esos días, mientras volvía caminando de un taller, Mateo vio a un grupo de niños vendiendo dibujos en la vereda. Le recordaron a sí mismo. Se acercó, les compró un par de hojas y conversó con ellos. Uno de los chicos, de unos 9 años, le dijo: «Yo quiero tener una app como tú». Mateo sonrió. «Tú puedes tenerla, y aún mejor». Ese encuentro lo inspiró a ir más allá. Propuso al equipo abrir una escuela gratuita para niños y adolescentes interesados en tecnología y emprendimiento. Al principio parecía una locura. No tenían espacio, materiales ni docentes, pero comenzaron pequeños. Una sala en la biblioteca, una pizarra improvisada y 10 niños llenos de ganas. La llamaron Escuela Clara, en honor a quien había iniciado todo. La escuela fue creciendo. Voluntarios se sumaban cada semana. Vecinos donaban sillas, cables, libros. Mateo daba clases como si su vida dependiera de ello. Veía en cada niño una chispa, una versión de sí mismo que aún tenía tiempo de florecer sin tantas heridas. Mientras tanto, la app alcanzó otros países de la región. Personas de Perú, Bolivia, Nicaragua comenzaban a usarla. Mateo se contactaba con ellos por videollamada, preguntando cómo podía mejorar el servicio. El idioma era el mismo, pero las realidades eran distintas. Aún así, el alma del proyecto se mantenía: dar voz a los que no la tenían.
Lucía se encargó de adaptar el sistema para que pudiera operar en zonas sin buena conexión. Tomás creó una campaña de difusión basada en historias reales de usuarios. Cada semana compartían en redes una historia luz, donde se contaba cómo la app había cambiado una vida. Esas historias conmovían y multiplicaban la comunidad. Mateo seguía viviendo en el mismo lugar, comiendo lo mismo, vistiéndose igual, pero su mente ya estaba en otro plano. Pensaba en nuevas formas de ayudar, en programas de mentoría, en alianzas con cooperativas rurales. Su motor no era el éxito personal, sino la transformación colectiva. Cada vez que dudaba, volvía a su cuaderno. Ya casi no quedaban páginas, pero no importaba. Ese cuaderno había cumplido su misión, darle forma a un sueño que ahora era realidad. Y en su interior, Mateo sabía que apenas estaban comenzando. Con el crecimiento llegó también la presión. Las demandas técnicas aumentaban. Los usuarios pedían más funcionalidades y algunos errores comenzaron a generar molestias. Mateo se sentía sobrecargado, aunque contaba con Lucía y Tomás. Cada día tenía reuniones, visitas, llamadas, capacitaciones. Apenas dormía. Su cuerpo empezaba a reclamar, pero su mente no quería detenerse. Mateo había pasado una gran prueba, y lejos de quebrarlo, lo fortaleció. Ya no tenía miedo de las críticas. Sabía quién era, de dónde venía y, sobre todo, hacia dónde quería ir. Una tarde, durante una presentación, Mateo se desmayó. Despertó en una clínica sencilla, rodeado de Lucía y Tomás. El médico fue claro: tienes agotamiento extremo, o bajas el ritmo, o tu cuerpo lo hará por ti otra vez. Esa noche, mientras descansaba, sintió miedo. Por primera vez en mucho tiempo, pensó en detener todo. Pero Lucía lo tranquilizó. No estás solo, Mateo. Esto no depende solo de ti. Confía. Tomás, por su parte, propuso algo concreto: formar pequeños equipos de líderes comunitarios que pudieran replicar su labor en distintas zonas. Así descentralizarían el esfuerzo y podrían alcanzar a más personas sin que todo pasara por él. Mateo aceptó. Era difícil soltar el control, pero sabía que debía crecer con inteligencia. Comenzaron a entrenar a usuarios avanzados, personas que ya manejaban bien la app y querían ayudar a otros. Los llamaron guías luz. Recibían una formación básica y recursos didácticos. En poco tiempo, ya había 40 guías en distintos barrios y ciudades. Sin embargo, no todo era armonía. Algunos intentaron aprovecharse del proyecto, copiaron la idea, crearon plataformas similares, incluso trataron de desacreditar a Mateo públicamente. Decían que era un oportunista, que se lucraba con la pobreza. Las redes se llenaron de comentarios negativos. Mateo se sintió herido, no por orgullo, sino por impotencia. Él sabía lo que había vivido. Sabía que cada línea de su historia estaba escrita con esfuerzo. Pero también entendía que cuando algo crece, atrae luces y sombras. Fue en ese momento cuando decidió hacer algo inesperado. Convocó a una conferencia abierta, transmitida en vivo. Allí, con total transparencia, mostró los números, los logros, las fallas y los aprendizajes. Mostró cartas de usuarios, testimonios, historias reales, y cerró con una frase poderosa: la verdad no necesita defensa, solo ser contada desde el corazón. La respuesta fue abrumadora. Miles de usuarios salieron a apoyarlo, compartieron sus experiencias, defendieron el proyecto. Incluso medios de comunicación cubrieron el gesto de valentía. Mateo entendió que la lealtad verdadera no se compra ni se impone, se gana con coherencia. Desde entonces, decidió blindar su propósito. Registró formalmente
la plataforma como una organización social sin fines de lucro. Redactó una carta de principios donde se comprometía a mantener siempre el enfoque humano y comunitario, y la firmó con su nombre y con una foto de Clara en el encabezado. Con el tiempo, la historia de Mateo traspasó fronteras. Un periodista internacional que había visitado un mercado popular en Colombia escribió un artículo titulado "La app que nació en un cuaderno viejo y está cambiando América Latina". El reportaje se volvió viral. En menos de una semana, Mateo recibió invitaciones de universidades, ONGs y medios de comunicación de todo el continente. Pero lo que más le impactó no fueron los focos ni las cámaras, sino los mensajes que comenzaron a llegarle desde lugares remotos. Artesanos de la selva peruana, madres emprendedoras del altiplano boliviano, pescadores del sur de Chile, todos querían formar parte de Luz Clara. Ya no era una app, era un puente entre realidades distintas, un canal de empoderamiento. Mateo sintió una mezcla de gratitud y vértigo. El alcance crecía a una velocidad impresionante. Aceptó una invitación para hablar en un foro internacional sobre innovación social en México. Su exposición fue sencilla, pero profunda. No habló de cifras millonarias, sino de cómo una idea nacida del dolor podía curar heridas colectivas. Allí conoció a Elena, directora de una fundación europea que financiaba proyectos con impacto real en comunidades vulnerables. Ella quedó fascinada con la historia y propuso una alianza: ayudar a expandir Luz Clara en comunidades rurales de Centroamérica y África con conectividad limitada. Mateo aceptó con humildad, pero también con firmeza, siempre que se respete el alma del proyecto. De regreso a su ciudad, fue recibido como un héroe. Los niños lo abrazaban, los adultos lo aplaudían, los medios lo esperaban. Pero él seguía igual, caminando con su cuaderno en la mochila, su ropa modesta y su corazón lleno de ideas. No buscaba fama, solo quería que nadie más tuviera que sentirse invisible como él lo fue. Tomás y Lucía lo sorprendieron con una noticia. Habían inscrito Luz Clara a un premio global de tecnología humanitaria. Días después, recibieron la confirmación. Eran finalistas. El evento sería en Ginebra. Mateo nunca había viajado fuera de su país. Prepararon todo con cuidado, y cuando llegó el día, cruzó el océano con los ojos llenos de asombro y respeto. En la ceremonia, subió al escenario con su cuaderno desgastado en la mano. Contó su historia, sin adornos, y cuando mencionó a Clara, hubo lágrimas entre los presentes. No ganó el primer lugar, pero ganó algo más profundo: el reconocimiento sincero de miles de personas que entendieron que el verdadero éxito no siempre se mide con trofeos, sino con transformaciones. De vuelta en casa, reunió a todo el equipo y voluntarios en la plaza del barrio, donde todo había comenzado. Allí, con una pequeña lámpara encendida al centro, les dijo: "Esta luz ya no es solo mía, es de todos los que alguna vez se sintieron pequeños, pero decidieron no rendirse". Y todos aplaudieron, no por protocolo, sino porque sabían que estaban presenciando algo extraordinario: el nacimiento de una leyenda viva. No nací para encajar, nací para abrir caminos. Y así, mientras otros dormían, Mateo seguía soñando. Pero ya no soñaba solo, soñaba con miles, soñaba en plural, y el legado continuaba. 5 años después de haber salido del orfanato, sin nada más que un cuaderno, Mateo caminaba por las mismas calles con una mirada distinta. Ya no buscaba techo ni comida. Ahora buscaba nuevas vidas por transformar. Luz Clara había crecido más allá de cualquier pronóstico.
estaba presente en 14 países, con miles de usuarios activos y decenas de comunidades empoderadas gracias a la herramienta. Pero Mateo no olvidaba de dónde venía. Seguía viviendo en el mismo barrio, aunque ahora su hogar era también un centro de formación para jóvenes. Lo había remodelado con ayuda de voluntarios. Lo llamaban la Casa de las Ideas. Allí, cada semana, recibía a adolescentes con historias difíciles, deseosos de aprender, de emprender, de creer en algo. Un joven llamado Elías se convirtió en su reflejo más claro. Tenía 17 años, venía de un entorno violento y había sido expulsado de la escuela. Mateo lo acogió, le enseñó programación básica, diseño de producto y, sobre todo, a confiar en sí mismo. Un año después, Elías lanzó su primera app para ayudar a jóvenes a encontrar becas educativas y la llamó Faro, en honor a Mateo. Ese ejemplo se multiplicó. Mateo ya no era solo un referente, era un multiplicador de esperanza. A veces se sentaba en silencio a observar los talleres, los grupos trabajando, las risas de niños jugando con tecnología, y pensaba, no es solo lo que logré, es lo que ellos ahora creen posible. Lucía se encargaba de la parte tecnológica, ahora con un equipo de desarrolladores que venían de zonas vulnerables. Tomás lideraba una red de narradores comunitarios que contaban historias locales a través de la app. Y los guías Luz eran ahora más de 500, organizados en nodos que intercambiaban aprendizajes y metodologías. La plataforma también había evolucionado. Ya no era solo para ventas. Ahora incluía módulos de educación, conexión con bancos solidarios, acceso a salud y redes de apoyo emocional. Cada función era pensada a partir de historias reales, como la de Mateo, como la de Clara, como la de cada emprendedor silencioso que alguna vez pensó que no era suficiente. Un día, Mateo recibió una carta. No era digital, sino escrita a mano, con letra temblorosa. Venía del director del orfanato donde había crecido. Le pedía disculpas por no haberlo visto, por no haber creído en él. Hoy, al ver tu historia, entiendo que fallamos, pero tú no fallaste. Gracias por ser luz para tantos. Esa noche, escribió una nueva frase en su viejo cuaderno, ahora casi completo. La historia de Mateo no es solo la historia de un joven que logró salir de la pobreza. Es la historia de todos los que han sido ignorados, de los que han vivido en la sombra, de los que han tenido que construir su destino desde la nada, con las manos vacías, pero el corazón lleno. Mateo no tenía privilegios, ni contactos, ni caminos allanados. Tenía una herida y decidió transformarla en propósito. Donde haya silencio, siembra una palabra. Donde haya oscuridad, enciende una pequeña luz. Donde te digan no puedes, responde con hechos. Porque, como Mateo nos enseñó, lo que ayer parecía imposible, mañana puede ser la esperanza de miles. Y en un mundo que necesita menos héroes y más personas reales, tú también puedes ser un faro, tú también puedes ser luz. Durante años, se le negó una voz, se le negó una oportunidad, se le negó incluso el derecho a soñar. Pero cuando encontró un cuaderno viejo y una persona que creyó en él, Clara, comenzó algo que ni él mismo comprendía en su totalidad, un movimiento. Lo que parecía un simple proyecto digital se convirtió en un faro para miles, en una respuesta a las injusticias cotidianas, en un puente para los que habían sido excluidos del progreso. El impacto de Luz Clara no puede medirse solo en descargas o usuarios activos. Se mide en dignidad recuperada, en autoestima restaurada, en vidas redireccionadas. Cada historia que nació gracias a la app es una prueba viviente de que el cambio no siempre necesita millones, sino humanidad.
Mateo demostró que lo imposible puede hacerse realidad cuando uno decide persistir más allá del dolor. Él nos recuerda que el verdadero liderazgo no se impone, se contagia, que la tecnología no vale por su complejidad, sino por su capacidad de servir a quienes más lo necesitan. Que un sueño, cuando se comparte con otros, puede convertirse en revolución silenciosa. Mateo nunca quiso ser famoso, quiso ser útil, y lo fue más de lo que él mismo imaginaba. Hoy su historia se enseña en escuelas, se comparte en redes, se traduce en libros, pero más allá del reconocimiento, lo que perdura es el espíritu con el que todo comenzó. La fe en que cada ser humano, incluso el más olvidado, tiene dentro de sí el poder de transformar el mundo. ¿Y tú? ¿Cuál es tu cuaderno? ¿A quién puedes escuchar hoy? ¿A quién puedes tender la mano? Porque si una historia como la de Mateo puede comenzar con una lágrima y terminar tocando continentes, tal vez la tuya también puede iniciar hoy con una decisión sencilla: no rendirte.